Agradecer a mi partido que me haya hecho el honor de poderlo representar en una sesión tan significativa, tan importante como esta. Quisiera iniciar mis palabras, tal como lo hizo usted, saludando a las autoridades que nos acompañan. Es muy importante que en el recinto parlamentario estén también autoridades del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta de la República y 3 ministros, entre ellos el canciller están hoy aquí, la directora de Cultura también nos acompaña. Autoridades de la comunidad y las instituciones israelitas, quisiera a todas ellas saludarlas en nombre de Rodi Schindler, presidente del Comité Central. Quisiera también nombrar a todas las demás autoridades de diversas instituciones que se hacen presentes hoy aquí y destacar la presencia en barras de la escritora española, ex legisladora también, Pilar Rahola, una persona que merece ser seguida por su compromiso en este asunto. Señor presidente, más allá de la solemnidad que la sesión requiere, esta es una sesión de alegría, la alegría que da toda jornada de lucha y compromiso, que esta lo es. Es la lucha y el compromiso con valores perennes, permanentes, por los que hay que luchar siempre y todos los días. Y hoy el Parlamento nuevamente se hace presente, pero no solo el Parlamento. El Parlamento es en nuestro país la institución más representativa de su soberanía y hoy aquí toma la recomendación de Naciones Unidas que en el 2005 declaró en su resolución 60/7 el 27 de enero el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y recomendó a todos los países miembros que ese día realizaran instancias de recordación. No voy a leer esa larga declaración, pero tiene algunos pasajes de la resolución aprobada por la Asamblea General el 1 de noviembre del 2005 que son muy vigentes. Dice, reafirmando que el holocausto que tuvo como resultado que 1/3 del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías murieran asesinados, será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. Rechaza toda negación, ya sea parcial o total, del holocausto como hecho histórico y condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico, las creencias religiosas, donde quieran que tengan lugar. Y Uruguay tomó esa recomendación. Así lo hizo su Parlamento. En el año 2011, por unanimidad, el Parlamento Nacional aprobó una ley, la 18.768, que declara el 27 de enero de cada año Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto, y dice, honrando la memoria y dignidad de las víctimas del pueblo judío y otros colectivos. Se considera de interés general que el sistema educativo, en homenaje a las víctimas del Holocausto, proceda a divulgar el programa 60/7 de Naciones Unidas. Y establece que las emisoras públicas destinarán en esa fecha cada año parte de su programación. A lo mejor tenemos que en algún momento revisar el texto de esta ley, porque la memoria colectiva y la conciencia pública avanza de tal manera que el interés colectivo del que el sistema educativo realice un homenaje a las víctimas está bien, pero no es suficiente. El sistema educativo debe incorporar el holocausto no solo como homenaje, sino como aprendizaje. Estos días
El debate público estuvo repleto de consideraciones vinculadas a la tragedia de los Andes para que ésta se incorporara en el sistema educativo por todo lo bueno que transmite, que existe en la esencia humana. Pero también deberíamos trasladar lo que allí pasó para ser capaces de demostrar hasta dónde el hombre es capaz cuando está alimentado por el odio. Pero esa es otra historia. El orden del día nos trae aquí hoy, como usted lo leía, señor presidente, para tratar la adhesión al Día Internacional de Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas. Nuestro Parlamento adhirió a eso y lo hizo no solo como adhesión, sino con una perspectiva de acción, educación y difusión. Lo hizo como una política de Estado. Y el valor de las políticas de Estado es que cierran filas en una comunidad. Esta sesión de la Comisión Permanente le da contenido, dado que el Parlamento es la máxima expresión de la voluntad del pueblo. Pero además la sociedad uruguaya lo hace sin fisuras. Aquí tenemos y estamos todos con el mismo compromiso y la misma convicción. Afortunadamente vivimos en un país del que también nos podemos quedar orgullosos de que no hay manifestaciones en todo el sistema político, ni la ha habido en ningún partido que ha gobernado este país, que tenga el más mínimo atisbo de rechazo a la existencia del Holocausto o de reivindicación mínima de algunas de sus características. Hubo genocidios antes que este y hubo genocidios después. Y cuando hablo de genocidios no los confundo con masacres, que también las hubo, y matanzas. Hablo del genocidio que lleva implícito el objetivo de exterminio de una condición o calidad humana, racial o étnica o religiosa. Pero este marcó a la humanidad, por distintas razones. Entre otras porque la principal colectividad que sufrió sus efectos ha militado en esta causa para que no se perdiera su memoria. Hace ya un largo tiempo, 79 años, que aquella tarde invernal del 27 de enero las tropas soviéticas llegaban a Auschwitz-Birkenau, abrieran aquel portón y se encontraran con la prueba del genocidio. En mayo del 40, antes, Auschwitz había sido el 7º campo de concentración que los alemanes levantaban. Y ese proceso de exterminio que sustanciaba una visión ideológica de la superioridad de unos que debían eliminar a los otros, a los diferentes, evolucionó a lo que se llamó la solución final, y la solución final tenía tal dimensión y escala que requirió un proceso de logística y de organización de una maquinaria de muerte que fuera capaz de ser llevada adelante en el volumen que se llevó. Se perdió seguramente la perspectiva de que eran vidas humanas y se calculó hasta en lo económico, matar con balas era muy caro. Y Auschwitz fue evolucionando en su etapa 2 y en su etapa 3 hacia la edificación de Birkenau, que fue un campo de exterminio, diferente a los campos de trabajo esclavo y forzado. Se concibió Birkenau como una máquina para aniquilar, y por allí pasaron más de 2/3 de los recién llegados, que fueron directos a la cámara de gas. Luego de este avance del ejército soviético, que fue el primero que advierte estos campos de exterminio,
en el proceso en el que los aliados van conquistando territorios sin tener como prioridad la de liberar campos de concentración, sino conquistar territorio y hacer retroceder, las fuerzas alemanas se encuentran con otras realidades, testimonios terribles de lo que allí había pasado, como el campo de concentración de Ohrdruf, en abril del 45. Este era un campo de trabajo esclavo hasta el exterminio. Allí llegaron los aliados, que lo encuentran vacío porque un par de días antes los alemanes, sabiendo que llegaban, las tropas aliadas resuelven conducir a todos a quienes allí estaban, que eran miles, por un territorio helado donde van muriendo o siendo ejecutados. Allí surge esa fuerte idea del registro. Hay dos fotógrafos que ingresan con las tropas y van recorriendo y van registrando. La humanidad había escuchado hablar, los soldados, sus mandos, habían escuchado hablar. El rumor al que no se daba crédito muchas veces había llegado a ciudades lejanas del continente americano, pero nadie lo había visto. Nadie había llegado hasta allí. Pero a partir de ese momento, un grito atronador en medio del silencio de ese inmenso vacío expresa el compromiso, la causa, la responsabilidad del registro. Escribir, fotografiar, reunir con rigor y urgencia los testimonios de los sobrevivientes, registrar allí y en muchos otros campos lo que sucedía. Y tenemos testimonios de la Shoah de los sobrevivientes y gráficos de lo que allí pasaba, que luego se verían muchos en las emisiones de cine. Algunos pasaban solo lo que allí se registraba. Y el mundo se fue enterando de aquella atrocidad sin límites. Uno de aquellos fotógrafos, Eric Schwab, decía: las imágenes de sobrevivientes amuchados en las barracas, los cuerpos de las víctimas y en especial unos retratos estremecedores en el que un gran primer plano fijaba las caras de estos hombres que habían escapado del infierno. Schwab les devolvía la humanidad, esa que les había negado por años y esa que había perdido de sus ojos con miradas muertas. La piel traslúcida, adherida a los huesos que salían filosos de cada ángulo de la cara. Esqueletos con hilo de vida que tendrían una segunda oportunidad. Está en el libro 1945, cómo el mundo descubrió el horror. Y fue acertado ese registro. Aquella idea de Eisenhower de que todo soldado licenciado en esos días cercanos a un campo de concentración fuera trasladado para que ingresara y lo viera. Aquella de trasladar a los alemanes cercanos a los campos de concentración a que ingresaran y vieran lo que allí estaba pasando. Fue acertado no solo porque se generó conciencia, no solo porque se mostró lo que la condición humana había llegado a ser en su lado más oscuro y despreciable, lo que el odio puede llegar a justificar, sino porque además constituyeron prueba irrefutable, primero para el juicio del castigo y luego contra la negación. Contra intereses ideológicos que décadas después quisieron instalar la idea del negacionismo, de que el Holocausto no había existido. En enero de 2018, o sea, ahora, recientemente, Naciones Unidas, algunos de cuyos representantes también nos acompañan hoy, resolvía una definición
de holocausto, basada en una definición anterior del IRA, por su sigla en inglés, de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto. Decía o dice: la negación del Holocausto es el discurso y la propaganda que niegan la realidad histórica y el alcance del exterminio de los judíos por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Holocausto y la Shoah. La negación del Holocausto se refiere específicamente a cualquier intento de afirmar que el Holocausto, la Shoah, no tuvo lugar. El negacionismo del Holocausto puede incluir la negación pública o la puesta en duda del uso de los principales mecanismos de destrucción, como las cámaras de gas, los fusilamientos masivos, el hambre y la tortura, o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío. Termina diciendo la definición: la negación del Holocausto en sus diversas formas es una expresión de antisemitismo. Varias sesiones anteriores en las que el Parlamento se reunió, como esta vez, incluyeron la pregunta en la intervención de diversos legisladores si el mundo habrá aprendido realmente de aquellos horrores. Es un debate y una lucha que es y debe ser permanente, la civilización y la fraternidad universal contra la barbarie. Es una lucha diaria por el nunca más, que inspira todas estas acciones. Pero evidentemente, hoy estamos fracasando. Porque no podemos hoy estar aquí conmemorando aquel tiempo, recordando a las víctimas de aquel holocausto, y no recordar al mismo tiempo, pasar por alto, indiferentes o en puntas de pie, un acto similar, inspirado en el mismo odio, en la misma vocación de exterminio al mismo pueblo, con ese mismo sentido genocida. Hace apenas un poco más de 100 días la humanidad vuelve a ser testigo de otra agresión inspirada en el odio y la vocación y el mandato de exterminio, que solo puede ser calificado de acto terrorista, generado, concebido y realizado por una organización de esa naturaleza, que es verdad, cogobierna o gobierna un territorio, pero que acciona en sus métodos y en sus intenciones como una organización terrorista. Nosotros aquí en el Parlamento no podemos recordar a las víctimas de la Shoah sin recordar a las víctimas del 7 de octubre. Hoy mismo, ahora mismo. Son las 4 y pico de la tarde en Gaza. Y Kir Vivas, que cumplió un año el 19 de enero, sigue cautivo. Niños, mujeres, adolescentes, hombres, ancianos están hoy secuestrados, producto de aquel acto terrorista. Todos vimos lo que pasó aquella madrugada. Todos vimos. Y lo vimos porque los propios terroristas, orgullosos e impunes de su accionar, lo filmaron. No fue como en Auschwitz. Los que se retiraron intentaron en aquel tiempo destruir las cámaras de gas, dejar la menor cantidad de pruebas posibles y por supuesto fracasaron, pero el registro, como veíamos, lo hicieron quienes ganaron, porque si no hubiéramos ganado aquella guerra, no sé si nos hubiéramos enterado. En este caso, el terror y el horror fue registrado por los mismos victimarios. ¿Qué voy a agregar yo acá de lo que ya todos hemos visto? El odio solo puede inspirar
la matanza de civiles indiscriminadamente, y murieron ese día más israelíes en el territorio de Israel que cualquiera de las guerras anteriores de la independencia. Fue un día terrible, pero donde violaron mujeres, explotaron sus vaginas, cortaron sus vientres, degollaron a los niños que en ellos estaban, filmaron aquella atrocidad y la difundieron en el mundo. No hay en esta sala nadie que no considere que ese movimiento es una organización terrorista. Quizá en otras ocasiones estuvimos aquí en esta misma fecha y en esta misma casa para cumplir el ritual de recordar y no olvidar, como un compromiso. Algunos interrumpimos vacaciones y vinimos para decir, aquí estoy. No es el caso. Hoy es una sesión diferente. Estamos aquí no mirando el pasado para que no repita el futuro. Estamos aquí mirando el presente. Estamos adentro del genocidio. Estamos viendo la Shoah hoy. Porque la inspiración, el odio y la vocación de exterminio está en la declaración constitutiva de ese grupo terrorista, que no tuvo miramientos, que cometió crímenes de guerra, que cometió crímenes de lesa humanidad, que se dirigió a la población civil. Por lo tanto, hoy estamos acá metidos en el medio del conflicto y quizás el nunca más ha quedado en suspenso. Y para que el nunca más sea realidad algún día, esta sesión tiene que servir para recordar a las víctimas de la Shoah, recordándolas juntos con las víctimas del 7 de octubre. Y, presidente, no venimos a discutir aquí lo que pasó después. Ya lo haremos. Ya analizaremos la reacción del Estado y del gobierno de Israel. Ya hablaremos de las consecuencias. Ya pondremos sobre la mesa si había otra forma de reaccionar para un pueblo al que le asesinaron 6 millones de compatriotas. Y discúlpeme, capaz que estoy un poco largo, pero no hay manera de separar estas dos cosas. Pero sí podemos dejar para otro día eso, porque eso nos sometería al debate. Lo que sí es claro que nadie puede negar hoy que hubo un acto terrorista y que jamás es una organización terrorista con fines genocidas. Como representante de Uruguay en la Unión Interparlamentaria Mundial, integro el grupo consultivo de alto nivel sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Formo parte de él. Concurro a las sesiones. Podría introducirme hoy acá en el análisis más detenido y profundo de grandes pensadores e intelectuales, de doctrina, pero hoy creo que es el tiempo de otro compromiso, de otros pasos, y a eso me comprometo. Uruguay debe alzar su voz, debe hacer algo más, eso lo recordar. Uruguay integra hoy como país observador la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IRA por su sigla en inglés, organización intergubernamental fundada en el 98, que reúne a gobiernos y expertos para fortalecer, avanzar y promover la educación, la investigación y el recuerdo del Holocausto en todo el mundo, y para cumplir los compromisos de la declaración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto. El IRA tiene 34 países miembros, 28 europeos, Argentina, Canadá y Estados Unidos, de este lado del océano, y 7 países observadores, 6 europeos, 5 europeos, más Uruguay y El Salvador. Esta organización, fundada por el sueco Göran Persson, merece mayor relieve. Y yo ya he conversado con nuestro gobierno. Termino, presidente, veo su ansiedad, por pero favor, no estoy ansioso. no tenemos un tiempo en el reglamento y yo abuso un poco de ello. Entendemos imprescindible que Uruguay se convierta en miembro pleno de esa organización, de un paso más de compromiso. Lo hemos hablado con el presidente de la República, lo hemos hablado con el canciller y lo volveremos a hablar.
porque no hay razón para observar, hay que estar adentro. Y Uruguay tiene historia y trayectoria para hacerlo. Pero además, ante la Shoah, la comunidad judía tiene el derecho al recuerdo y la conmemoración del nunca más. En cambio, ante la misma Shoah, toda la humanidad tiene la obligación del recuerdo y la conmemoración del nunca más. Por lo tanto, dentro de esa obligación, Uruguay debe alzar su voz, que es prestigiosa, que es escuchada. Y este no debe ser solo un acto de solidaridad por el pueblo judío. Esta agresión y este acto de odio de una minoría del cual fuimos testigos hace menos de 3 meses, fue un acto contra todos nosotros, contra nuestros valores, contra una civilización agredida. Somos parte y estamos todos en riesgo, señor presidente, en riesgo y en peligro, y los valores fundamentales del mundo en el que vivimos, donde la libertad y la democracia son centrales, están en riesgo. Ustedes conocen la frase que está en el Memorial a la Shoah en Boston, cuando los nazis vinieron por los comunistas, iba recordando que al final, cuando vinieron por él, ya no había quien pudiera protestar. Seamos conscientes del proceso del que vive la humanidad. Por eso hoy planteamos que la tradición de Uruguay puede no ser modificada. Y la tradición es que Uruguay va detrás de la Declaración de Naciones Unidas cuando ésta define cuando una persona o una organización son terroristas. No digo que lo modifiquemos, pero tenemos voz en Naciones Unidas. Y Uruguay tiene que levantar esa voz para declarar a Hamás como una organización terrorista que además tiene en su carta fundacional el objetivo del exterminio del pueblo judío. Uruguay debe procurar esa declaración de Hamás como grupo terrorista en el ámbito de Naciones Unidas al menos, pero seguramente podremos dentro del sistema político avanzar en la declaración de esa convicción. El terrorismo no puede tener un lugar, no se puede justificar, no puede haber quien encuentre la más mínima razón para justificarlo. De lo demás se podrá discutir, pero no de los valores fundamentales y de cómo tenemos que mirar ya no el futuro, el presente. Que el pasado sirva, señor presidente, para no esquivar nuestra mirada del presente. Algunas generaciones lo hicieron y lo pagaron después. Este país no debe estar indiferente. Debemos tomar y dar esos pasos en homenaje hoy a las víctimas de la Shoah. Gracias, presidente. Bien. Es lo que estoy diciendo. Bien. Continuando